el otro, la otra, la tentación que viene con eso. ¿Podemos sobrellevar eso? Sí. Solo que somos inútiles, somos aguados. En pocas palabras, no podemos muchas veces. Decimos, Señor, ¿por qué pones esa mujer enfrente de mí si sabes lo que siento por ella? ¿Por qué pones ese hombre, Señor, que se parece a... ¿A quién? No le pregunto a la futura esposa. ¿Alguna idea de un hombre así que le llame la atención, hermana? No, vaya, está bueno. Pero ¿por qué me pones esas tentaciones enfrente? Créanme que Dios les está poniendo algo enfrente que ustedes pueden superar. Algo que pueden salir adelante con esa tentación. Llámele droga, llámele alcohol, llámele cigarro, llámele pornografía, llámele lo que quiera llamarle. Pero Dios, cuando usted se encuentra en una situación vulnerable, en esa situación donde cree que no va a poder hacer algo, sepa que tiene las fuerzas suficientes para superarlo. Las fuerzas están ahí, solo tenemos que creer para no ser vencido. Estaba viendo, tengo un hijo de 7 años, así que yo si voy al cine solo veo películas de niños. Así que igual, en la tele estaba viendo Los Increíbles. ¿Alguien ha visto Los Increíbles? ¿Sí? Hay una niña que es la hija de los esposos, que bien emo así, al principio, con el pelo sobre la cara. Pero tiene un poder extraordinario. Es hija de superhéroes. Tiene un poder que puede hacer una barrera, un campo de fuerza. Pero al principio, cuando lo hacía chiquito. Lo hacía, trataba, iba con el avión porque iban a buscar al esposo, porque se había metido como cuando entran los hombres en la crisis de los 50 que andan buscando aventuras adicionales. Iba, y en el avión iban a destruirlo, porque iban los misiles siguiéndolo. Y la mamá le exigía, hazlo, tú puedes. Pero no pudo, la mamá llegó al rescate, si lo queremos llamar así, siendo hija de superhéroes, teniendo el poder que tenía, no pudo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque toda su vida había crecido ocultando ese poder, toda esa vida que ella había tenido le decían, no debes hacerlo, no debes mostrarle. Su poder lo tenía encajonado, hasta que tuvo que sacarlo posterior y aprendió de acuerdo a la necesidad. Así somos nosotros los cristianos. Tenemos un poder, somos hijos del Dios Altísimo. Tenemos un poder sobrenatural y lo usamos. Lo usamos. Muchas veces lo usamos. Pero cuando vienen las situaciones que ameritan que las usemos, ahí estamos de aguados. Ahí estamos que vamos a medias, que no podemos cumplir con lo que Dios nos pone. ¿Por qué? Porque nos sentimos débiles. Definitivamente somos débiles en nuestras fuerzas, pero las fuerzas de Dios, somos hijos, si lo quisiéramos traducir a películas así fabulosas, somos hijos del mejor superhéroe realmente. Somos hijos del Dios Altísimo. Nos ha dado poder sobrenatural. ¿Quién era el que solo con su sombra los enfermos sanaban? Correcto. ¿Cuántos enfermos han sanado cuando nosotros pasamos y pasa nuestra sombra por ahí? ¿Tenemos ese mismo poder o no? Los que me dijeron amén, qué bueno, porque yo aún no lo he desarrollado. Yo tengo que desarrollar ese poder. Lo tengo guardado. Sé que lo tengo. Sé que puedo llegar a hacer mayores cosas de los que hacían los apóstoles. Pero no las he hecho aún. Y tengo ese poder guardado. Y no lo uso como debería de usarlo. Dios es fiel. Dios nos va a poner en situaciones que podemos manejar. Pero Dios nos ha dado a su Espíritu para que podamos manejar esas cosas.
Nos ha dado esa fuerza que viene del Espíritu Santo para que sobrellevemos cualquier tentación que tengamos en la vida, cualquier situación en la cual estemos pasando. Dios es fiel y va a estar ahí. Pero eso no implica que no vayamos a pasar por esas situaciones. Primera cosa que estamos aprendiendo de la fidelidad de Dios es: Dios es fiel, pero eso no significa que no vayamos a pasar por situaciones o momentos malos. 2. Salmo 89, 31. Busquemos Salmo 89, 31, por favor. Dice la versión que tengo: si sus hijos abandonan mi ley y no andan según mis decisiones, si profanan mis conceptos y no guardan mis mandamientos, castigaré a varillazo su pecado y con golpes su falta, pero a mi amor no se lo quitaré, ni renegaré de mi fidelidad. No romperé mi alianza, ni cambiaré lo que salió de mis labios. Fuerte, es un versículo fuerte. ¿Qué significa eso? Que Dios está ahí. Seguimos viendo que su fidelidad no cambia. Pero ahora Dios es fiel aún cuando nosotros no lo somos. Esa es la segunda cosa que vamos a aprender. Dios es fiel aunque nosotros no lo seamos. ¿Cuál es el problema que viene atrás de eso, de cuando nosotros no somos fieles? ¿A quién le han dado con una varilla en la espalda? ¿A alguien se la han dado? Un trancazo así bueno, un escobazo, un chilillo. Con un chilillo creo que sí, ya vamos llegando. Así nos trata Dios, porque Dios al que ama, disciplina. Y eso, aún así, eso significa que Dios es fiel y sigue amándonos. Y no va a cambiar su palabra por lo que nosotros somos. No la va a cambiar. Dios es verdaderamente fiel. Hay muchas historias que podría decirles. Me voy a enfocar en un par. Pero si hacemos algo malo, créanme que vamos a tener consecuencias de eso. Cuando les hablaba del otro o de la otra con esas tentaciones, les voy a comentar, por ejemplo, tengo 3 amigos, buenos amigos. De esos 3 buenos amigos, se los menciono específicamente porque los 3 han sido infieles en sus matrimonios. Sorpresa, no son 3 hombres, son 2 mujeres y un hombre. La balanza está del otro lado. Dicen que es 50 y 50. De esos 3 amigos que yo conozco que han sido infieles, 2 mujeres y un hombre. Me voy a enfocar en el amigo que fue infiel, el hombre, porque quizás comprendo más la parte de los hombres que por qué una mujer es infiel. Es un buen amigo, pero ¿saben qué? Les voy a describir cómo es ese amigo. 50 años, diácono, tiene un ministerio de matrimonios en su casa, recoge la ofrenda, trabaja en un lugar cristiano, tiene una muy bonita casa, bonito carro, bonito trabajo, bonito salario, trabajando en un lugar cristiano, donde rodeado de los demás que son cristianos. 2 hijos, 17 y 19 años. 17 la niña, la mujer. 19 el varón, el hombre. Una esposa bellísima, chiquita, pero bonita. Porque él es alto. Quizás por eso se ve así como medio llaverito la esposa, pero bien bonita.
Hace 4 meses que cayó en ese problema de infidelidad. Hace 5 meses cumplió 50 años. Esa es la crisis que les mencionaba ya cuando uno va llegando a los 40, a los 50, por eso yo digo 18, 20. Cuando uno va por esa edad, quizás como hombre queremos sentirnos todavía atractivos al sexo opuesto. Y queremos sentir que todavía una mujer nos voltea a ver y nos encuentra atractivos. Puede ser. Todavía no he llegado a ese nivel o a esa edad donde necesito eso. Me siento sumamente complacido con las miradas que mi esposa me da. Hasta los 18 años que llevo. Pero este amigo, con todas las cualidades que les digo, tiene 4 meses de haber caído. Fue duro para él contarme. Créanme que de repente solo me lo dejó ir así. ¡Pum! Fíjate que esto y esto y esto me está pasando. Con las características que le dije, que es un diácono, es un hombre instruido en la palabra. Yo lo regaño porque le digo, sabes mucho de Biblia, pero no la pones en práctica. Porque de que sabe, sabe. A él por la Biblia no le pueden llegar a ningún lado a debatir algo porque se las puede todas. Pero está en este problema. ¿Y cuál es el segundo punto que estamos aprendiendo? Este salmo es complicado porque le dice, yo no le voy a quitar mi fidelidad, dice Dios. Mi fidelidad ahí va a estar, mi amor ahí va a estar, mi palabra la voy a guardar. Pero si te portas mal, te voy a dar varillazos. La versión que yo tengo. ¿No dice varillazos en la Reina Valera? Pero dice varillazos. ¿Ah? Con vara. Vara, varillazos, sí, solo que aquí el varillazo es de hierro. Él tiene alto riesgo de que todo lo que ha logrado en sus 50 años de vida los bote, que Dios se los quite, que Dios, trabajando en un lugar cristiano, créanme que si se llegan a enterar de que él está siendo infiel a su esposa, es probable que lo quiten del trabajo. En la iglesia, si se llegan a enterar de que él está siendo infiel a su esposa, le van a quitar el diaconado, los privilegios y como se le quiera llamar, todo lo que hace en la iglesia a un lado. Imagínense todas las miradas de las personas, porque las iglesias no sé por qué tienen un don muy particular de comunicación. O sea, todo se sabe, sean chiquitas o sean grandes, poquito a poquito. Va un rumor, y después eso es una lluvia enorme de comunicación la que hay. Es un método. Si algo se quiere dar a conocer, cuéntalo en una iglesia. Ahí después todo el mundo se da cuenta. En la mayoría de ocasiones, no en todas. O sea, hay iglesias que sí son bastante santas, bastante sanas. No dudo que esta es otra iglesia de la que estoy hablando. Yo no los conozco a ustedes. He tenido el privilegio de estar aquí un par de veces nada más. Pero él puede llegar a perder todo. Las miradas que van a caer sobre ellos o sobre él, después de ser diácono, después de tener un ministerio de matrimonios, de que se trata de darle consejo a los matrimonios para que no hagan lo que él está haciendo, va a perder todo. Lo van a mirar raro, lo van a voltear a ver y lo van a decir, ahí viene el infiel. Todo lo puede perder. Y ese sí son varillazos tremendos los que Dios le daría, ¿cierto? Por alguna razón se me ha descargado. Perdón, permítame un segundito. Hoy sí. Por alguna razón él está, aún así, aún cuando él me dijo, necesito que ores por mí porque por mis propias fuerzas no logro salir.
Cuando estoy con ella, la adrenalina se me va al tope. Es algo que nunca antes había sentido, algo que nunca antes había vivido. Los que han hecho algo peligroso, algo que no está bien, algo que lo han hecho a escondidas, creo que saben de qué se trata esa adrenalina que se siente en ese momento. Y dice, yo he pasado por esa situación y no quiero, porque no puedo, orar por mí. Chivo, yo voy a orar, pero al final Dios es el que tiene que obrar y tú tienes que poner de tu parte. Ya borró el número telefónico, por lo menos ya no sabe quién le está hablando, dice él. O sea, igual. Pero sí puede llegarlo a perder todo y esos son los varillazos que puede sufrir. Esos son los golpes en la vida que puede tener. Las otras dos amigas que les digo, una me decía, cuando estoy con él, con el otro, y termino de hacer lo que estaba haciendo, me dan ganas de vomitar. Me siento asco, me siento mal. Eso era al principio, les cuento. Después, poco a poco se vino acostumbrando. Es difícil, pero no lleguemos a ese nivel. No permitamos que nuestra infidelidad, a pesar de que Dios va a estar ahí, a pesar de que Dios nos va a decir, hijos míos, hija mía, hijo mío, yo te quiero, ahí estoy contigo. Aún así nos va a caer palo, nos van a cinchasear, nos van a dar con el chilío. Vamos a perder cosas que son muy valiosas para nosotros, que hemos ganado en el cristianismo, el respeto que hemos ganado dentro de una iglesia. ¿Por qué? Por hacer algo que dijimos, no podemos, no puedo en mis fuerzas hacerlo. Y ya vimos en el punto 1 de que vamos a pasar por malos momentos, pero que Dios no nos pone en lugares o en situaciones que no podamos vencer. Recordemos que somos hijos del Dios Altísimo y que tenemos un poder tan fuerte en nosotros que nadie nos podría vencer, excepto nosotros mismos. Cuando decimos, no puedo, soy débil. Ay, hay tantas cosas que yo les diría. Fíjense que yo no puedo entender por qué alguien que comete tantas atrocidades, alguien que comete tantos pecados, no le pasa nada. Pero a alguien que una vez se dio una escapadita al mundo, ¡pum!, y lo perdió todo. ¿Por qué pasa eso? Solo hay una explicación, tratando de entenderlo. Y es porque Dios al que ama, disciplina. Ya vimos que Dios nos va a amar, que su fidelidad está ahí, que nos va a decir, vengan hijos míos, los quiero. ¿Cuántas veces yo no he castigado a mi hijo? ¿Le he dado un par de nalgadas? Sí. ¿Lo he castigado? Sí. Después de castigarlo le explico, hijo, por estas y estas situaciones tú sabes que te he castigado. ¿Comprendes esa situación? Sí, papá, lo sé. A pesar de que te he castigado de esta forma, por un mes, por una semana, depende de la intensidad del castigo o de lo que él hizo, a pesar de eso le digo, hijo, te amo con todas mis fuerzas. Le doy un abrazo, le doy a demostrar mi amor, pero eso no le quita el castigo. Así es Dios con nosotros. Nos ama con todas sus fuerzas. Pero aún así tenemos que enfrentar las consecuencias de lo que hicimos mal. Segundo punto, vamos al tercero. Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos 15:8. Y en mi versión dice, entiéndanme,
Cristo se puso al servicio del pueblo judío para cumplir las promesas hechas a su Padre, porque Dios es fiel. El tercer punto que vamos a aprender es que Dios será fiel a su palabra sin importar las consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? La más fuerte que Dios, la consecuencia que, digámoslo así, la consecuencia más grave que Dios ha tenido por ser fiel a un atajo de pecadores, de hipócritas que somos nosotros, de aguados en la fe muchas veces, que no leemos la Biblia, que no oramos y aún así cuando estamos en problemas lo primero que hacemos es buscarlo a Él. La consecuencia más fuerte que Dios tuvo es ver sufrir a su Hijo unigénito en una cruz. Esa es la mayor muestra de fidelidad que Dios nos ha dado para mantener su pacto con nosotros. Si nosotros no logramos entender ese sacrificio que hizo Jesucristo al morir en una cruz, ese sacrificio que hizo Dios al mandar a su Hijo a morir en una cruz por nosotros, por guardar su fidelidad, por guardar su palabra, estamos perdidos. ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Y cuántos vamos a tener? ¿Cuántos tenemos hijos? Chévere. ¿Cuántos queremos ver sufrir a nuestros hijos? ¿Cuántos queremos verlo crucificado en una cruz? ¿Cuántos queremos verlos tirados en una calle porque alguien los asesinó? Ahora en la mañana, un mecánico me decía, mi hijo se estaba perdiendo. A los 14 años ya usaba marihuana y se estaba metiendo en las pandillas. ¿Saben qué pasó? Tuvo que ver a un amigo suyo, a un amigo del colegio, morir para hacerlo cambiar en su forma de pensar. Él ya no sabía qué hacer. El papá se había extraviado del camino también, ya no estaba yendo a la iglesia. Y el testimonio que él le daba a su familia, malo también. La esposa de él le quemó la pata con otra mujer, perdón, pero ellos no son mis amigos, pero los cuento, 3 mujeres a un hombre. Se fue. Y él no podía dar testimonio y su hijo se estaba perdiendo. ¿Qué es lo único que hizo reflexionar a su hijo para que regresara al camino? 1, regresó él primero. 2, él todavía seguía extraviado, el hijo. 3, estaba sentado a la par con el uniforme del colegio en una banca. Y en esa banca llegó alguien y asesinó de 5 balazos al amigo que tenía a la par. Un buen amigo de él. Definitivamente Dios tiene un propósito muy bello con este muchacho. Ahora ya tiene 16 años. ¿Por qué tiene un propósito tan bello? Porque ustedes saben que si yo veo al asesino que está a la par, no me va a dejar vivo a mí también. O sea, vamos los dos en la colada. Pero a él lo dejó vivo. Ahora ya está nuevamente encarrilándose, ya va a la iglesia constantemente, pero él, quien es el mecánico, trabaja con Lara, me decía, Roberto conoce al mecánico, me decía, yo no quería ver a mi hijo sufrir. O sea, es lo más doloroso para mí verlo como lo veía con la marihuana, ver lo que estaba prácticamente adentro de las pandillas. Era duro para mí verlo, pero sabía que yo le había dado un mal ejemplo, sabía que yo no había sido el padre que él quería que yo fuera, y no tenía nada más que arrepentirme y acudir a mi Dios, y eso es lo que me acercó a Dios hace 3 años.
esa necesidad, ver a mi esposa que se fue con otro, ver a mi hijo que estaba en las pandillas. 17 tiene ya el joven. Complicado, pero ninguno de nosotros queremos ver sufrir a nuestros hijos. Y ese fue el sacrificio más grande que Dios hizo por nosotros. Mandó a morir, mandó a que su hijo muriera por nosotros. Fidelidad al más alto nivel. Por eso les digo, las iglesias grandes, las mega iglesias, como pastores, yo no me considero pastor, pero como pastores, ¿qué pastor no quiere tener una mega iglesia así donde se congrega? Hay un pastor que dice, no hombre, si yo tengo a 500 haciendo fila para ir al baño, o sea, y eso es, y querés que vaya a tu iglesia a predicar cuando apenas se congregan ni 100 ni 200. No, tengo un rebaño mucho más robusto que atender. Como pastores quisiéramos tener mega iglesias, yo no. Por el momento yo no soy pastor. ¿Por qué no soy pastor? Porque no tengo una congregación a mi cargo, no tengo ovejas a mi cargo. Pero creo que Dios me ha puesto a mí aquí para predicar la palabra. Indistintamente si tengo ovejas a mi cargo o no las tengo. Predico una vez al mes en una iglesia donde mi mamá vivía. Mi mamá falleció hace 8 años, 9. Y ahí convertimos esa casa en iglesia y entre 4 nos turnamos para que una vez a la semana predicamos cada uno. Dios nos ha llamado a diferentes lugares, en diferentes momentos, con diferentes roles, pero vamos uno por uno. El sacrificio de Dios no fue para las mega iglesias. El sacrificio de Dios fue para que uno por uno nos acercásemos a Dios. ¿Cómo te acercaste a Dios? ¿Fue Ruano? ¿O el Ruano el que estuvo más o menos involucrado cuando estabas en el banco? Como entre los primeros pininos para acercarte a Dios. Hace ya bastante tiempo, cuando yo entré a trabajar en el mismo banco que trabajaba Roberto, este hombre no era cristiano, yo tampoco lo era. Yo tenía, quiero ver, entré el 7 del 97. Tenía 3 meses de ser cristiano cuando entré a trabajar al banco. Pero este hombre no era cristiano todavía. Y yo me estaba congregando, no era cristiano. ¿Por qué? Porque imagínense, de una oración de 5 palabras, 3 eran malas palabras las que decía, aún cuando me estaba congregando. Me costó cambiar como 1 año todos los hábitos que yo llevaba. Cuando llegaba le buscaba al pastor así, cuando le daba el sol que estaba predicando por la tarde, le trataba de buscar los cuernos porque decía que este maestro algo raro ha de tener, no puede ser. No llegaba a las alabanzas. O sea, decía, no, es que hay algo raro aquí, pero seguía yendo. Así es como yo llegué. Este hombre llegó al mismo lugar. Ahí nos empezamos a congregar. Llegamos por diferentes caminos. A mí, ¿cómo llegué yo? Por una amiga, por ir siguiendo a una amiga realmente. Porque me gustaba bastante y le quería dar en la neca al novio. Entonces el novio no era cristiano. Y ella ya se había convertido al cristianismo. Entonces le quería dar en la nuca y dije, me voy a ser cristiano, voy a ir con ella para que me vean que yo soy mejor, que tiene futuro conmigo porque soy cristiano. Entonces, y como dice que no tenga comunión la luz con las tinieblas, me va a escoger a mí. Nada, se casó con otro, se casó con el novio que tenía. Así llegué yo por una persona. Roberto llegó por una persona, probablemente alguien que sembró, porque alguien más riega, porque alguien más cosecha. Generalmente eso sucede. ¿Cómo llegó mi esposa a conocer de Cristo? La primera cita que yo tuve con ella cuando la conocí fue a la iglesia. Y como a las 3 veces que fue a la iglesia, recibió a Cristo en su corazón. Todos vamos uno por uno. Algunos nos vamos a sentar a la iglesia y nadie nos llama.
Simplemente ahí iban pasando, alguien, hermanito, entre. No, no, no. Otros ni siquiera entran y aquí pasan de un solo. Cuando alguien en bolito ni lo quieren dejar. No, aquí se deja entrar a todos. Pero en algunas iglesias un bolito. No, 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 hermano, mejor después cuando esté sobrio. Pase, por favor. Vamos de uno a uno llegando a las iglesias. El camino es angosto. Por eso, en la fidelidad de Dios, en el sacrificio que Jesucristo hizo al morir en la cruz, no lo hizo por mega iglesias. Generalmente las mega iglesias tienen algo raro. No es que sean malas. No, se los estoy diciendo. A veces hay algo raro. ¿Por qué? Porque las multitudes son atraídas cuando se les dice lo que quieren escuchar, no la verdad de Jesucristo. Cuando yo le decía a Roberto, ¿qué querés que les vaya a decir? ¿Será que aceptan un mensaje fuerte? Ay, ve vos, porque generalmente, por casualidad, no lo sé por qué, pero cada vez